Bien, vamos a empezar esta edición del Viernes Económico y Financiero. Buenas tardes a todos los presentes y también a quienes nos acompañan por las redes. El tema que vamos a tratar el día de hoy es alimentos bajo presión, cambio climático, pesticidas y regulación. En este BEF se va a analizar los desafíos de la inocuidad alimentaria en el Perú y cómo los incentivos productivos, la débil regulación y las fallas de supervisión pueden afectar la seguridad de los alimentos. Con base en evidencias recientes, se discutirá la detección de pesticidas tóxicos y prohibidos en muestras de quinoa, incluso en productos orgánicos, y los riesgos para la salud pública. También se abordará el caso del limón sutil para examinar cómo el cambio climático y los factores sanitarios impactan la oferta alimentaria y las políticas públicas. Finalmente, el evento reflexionará sobre la importancia de la información al consumidor y de fortalecer las capacidades institucionales para prevenir riesgos y garantizar la seguridad alimentaria desde una perspectiva integral. Nos acompaña como expositora el día de hoy la profesora Angie Iguchi. La profesora Angie Iguchi es profesora investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorada graduada en Economía Agrícola de la Universidad de Kyushu, de Japón, licenciada en Ingeniería en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con fortalezas en análisis multivariado, econometría y estadística. Es también especialista en marketing de alimentos, seguridad alimentaria, consumo y desarrollo rural. Como comentarista nos acompaña la profesora Isabel Guerrero, que es profesora contratada a tiempo completo, tenure track en el Departamento de Economía de la PUC. Es bachiller y licenciada en Economía por la Universidad del Pacífico, tiene maestría y doctorado en Economía Aplicada de la Universidad Estatal de Oregon. Ha trabajado además para distintos organismos multilaterales y de cooperación a nivel nacional e internacional como el Fondo Mundial para la Naturaleza, la cooperación suiza en el proyecto Prevenir de USAID, GIS, PNUMA en Panamá, la FAO, Roma, PMA en Colombia, y su área principal de investigación es la planificación para la conservación de la agrobiodiversidad andina. Bien, entonces vamos a dar inicio a la presentación de la profesora Iguchi. La profesora va a tener 40 minutos para su exposición. Yo voy a sacar estas tarjetitas para ir dándote una idea de cómo vas. Y luego nos va a dar los comentarios la profesora Isabel. Bien, muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias por la presentación, Janet. Eh, Me voy a poner para acá porque yo también quiero mirar mis diapositivas y poder conversar con ustedes, entonces creo que me voy a poner así como de costadito. Ay, muchas gracias. Ok, muy gracias. Muy bien, buenas tardes, alumnos. Estoy muy emocionada de estar aquí por primera vez, bueno, delante de ustedes. Veo que se sientan bien atrás. No sé si me tienen miedo o es que es el aire acondicionado. Quiero pensar que es el aire acondicionado. Yo también soy tenure track, pero del departamento de gestión. Y estoy muy agradecida con los del Departamento de Economía por haberme invitado el día de hoy, en especial con Isabel Guerrero, una activa organizadora de este Viernes Económico y Financiero. Y estoy muy contenta de estar con ustedes también hoy, 2 de la tarde, bueno, un poquito más de las 2 de la tarde, y espero que les guste el caso. Bueno, no creo que les guste mucho, pero, pero que se informen del caso que les voy a presentar el día de hoy. Muy bien. Los que vivimos en el Perú en realidad vivimos en una paradoja alimentaria. ¿Por qué paradoja alimentaria? Porque somos el país considerado mundialmente el país más rico, gastronómico, ¿no? ¿Quién no se ha ido a comer su ceviche, su caucita, su arroz con pato? Pues somos muy buenos en el aspecto culinario, pero a la vez
también somos el número 1 en inseguridad alimentaria en Latinoamérica, con un 51,7% de inseguridad alimentaria. ¿Alguno de ustedes sabe qué es inseguridad alimentaria o qué componentes tiene la inseguridad alimentaria? Tiene varios componentes. ¿Alguno de ustedes sabe alguno, al menos? Ustedes que estudian economía sabrán pues que si existe inflación, por ejemplo, los precios de los alimentos suben, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa con las personas más pobres? Tienen que constreñir su ingreso porque tienen que utilizar más porcentaje del ingreso para poder comer. Quizás la misma ración o la misma cantidad y la misma calidad de comida que comían hasta ayer, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más podría involucrar una inseguridad alimentaria? El acceso. Por ejemplo, cuando hemos tenido fenómeno del niño en el 2013 con Yaku, muchas de las carreteras colapsaron, ¿se acuerdan? Muchos de los puentes también colapsaron y no teníamos entonces acceso ni disponibilidad de los alimentos que nosotros normalmente estamos acostumbrados a comer. ¿Qué otro aspecto también podría ser de inseguridad alimentaria? Por ejemplo, cuando tenemos un evento como el Yaku y se nos inunda o se nos cae nuestra vivienda, de repente somos de una comunidad nativa que estamos acostumbrados a un tipo de dieta y recibimos de repente estos subsidios enlatados o ultraprocesados, o de repente tenemos que cambiarnos hacia otra zona y tenemos que adecuarnos nuevamente a la dieta de esa zona o a los alimentos que estén disponibles en esa zona. Fíjense que todo eso involucra la inseguridad alimentaria. Además de eso, involucra el término de inocuidad alimentaria. Por ejemplo, bueno, y estos son casos conocidos, no son casos aislados. ¿Se acuerdan de Caliwarma? Hace unos años, un año o 2 años, ¿se acuerdan que venía Shakira a un concierto y se malogró el estómago, ¿no? Y ponían unos memes diciendo, bueno, que había comido un enlatado de Caliwarma. Y en realidad, ese es otro tipo de inseguridad alimentaria cuando ofreces un alimento que no está adecuado, inocuo, ¿no? Que no haga daño a la persona. ¿Ok? Entonces, fíjense en todos los aspectos que la inseguridad alimentaria abarca. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando la población está afrontando una inseguridad alimentaria de tipo moderada o grave? Pues las personas de repente ya se empiezan a saltar las comidas o de repente empiezan a priorizar a los niños antes que ellos o empiezan a comer más carbohidratos, que es la energía inmediata que nosotros podemos tener, ¿ok? Que es, digamos, la menos costosa. No quiero decir marcas, pero ustedes sabrán estas sopas instantáneas, por ejemplo, ¿no? Estos tallarines, por ejemplo, que nos llenan la pancita, pero necesariamente no nos alimentan. Muy bien, vamos a ver ciertos factores, tanto internacionales como nacionales, que impactan en esta inseguridad alimentaria y les cuento que no solamente la estamos viviendo ahora, sino que con mucha probabilidad, al 90% les puedo decir, que los alimentos van a incrementar su precio, aún más. Entonces, vamos a ver hasta el momento qué factores hemos tenido y qué factores estamos teniendo también actualmente para que identifiquen ustedes por qué, como Nostradamus, estamos un poco prediciendo lo que va a suceder en unos meses. Primero, nosotros somos herederos de la situación de la pandemia, el COVID-19, que nos ha traído herencias no muy buenas a nivel económico, microeconómico, macroeconómicamente hablando. Y bueno, esas lamentables herencias se juntaron con la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Saben ustedes cuánto fertilizante importamos de Rusia y Ucrania más o menos? ¿Tienen alguna idea? Bueno, les cuento. Más o menos importamos un 39%.
siendo ese 39% parte del 90% de los fertilizantes que en el Perú importamos. Pero les sigo contando. Además de este problema de la guerra de Rusia y Ucrania, sumado ya al COVID-19, tenemos el problema del cambio climático. Ese cambio climático que hace que haya sequías muy fuertes en varias zonas y también inundaciones en otras. Y antes, el tiempo que se daba entre las sequías y las inundaciones era mucho más largo. Ahora notarán que son cíclicos y que los tiempos son más acortados. Antes, por ejemplo, teníamos un fenómeno de niño cada 10 años. Desde que yo nací, quizás el primero fue en el 83, luego fue en el 98, luego fue, me parece que en el 2010, y posteriormente pues hemos tenido una serie de mini fenómenos del niño o fenómenos del niño costero. Es más, en estos momentos no entiendo por qué tenemos sol en pleno final de mayo. Es increíble para mí, porque normalmente mayo ya era inicios de lo que vendría a ser el invierno. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos cambiando y oscilando en, digamos, menos tiempo. Cada vez van a sentir cosas más extremas en menos tiempo. Fíjense ustedes en las noticias también cómo está Europa. En estos momentos hay una ola de calor terrible, terrible. Y a eso súmenle el problema que estamos teniendo con el estrecho de Hormuz. Entonces, es como que todo se nos ha juntado, se nos ha venido encima. Y todo eso causa, pues, impacto en los alimentos, sobre todo en la parte de los fertilizantes, ¿no? Nosotros utilizamos el 90% de fertilizantes, urea y fosfatos, para muchos de los alimentos que nosotros consumimos. Veamos un poco cuáles son las importaciones de alimentos que nosotros tenemos y de insumos que nosotros tenemos. Tenemos un 92% de trigo. A todos nos gusta el arroz, perdón, nos gusta, además del arroz, el pan, nos gusta mucho el tallarín, nos gusta mucho la galleta, ¿sí o no? Pero resulta que en el Perú, al igual que en el Ecuador, nosotros no producimos todo el trigo, importamos ese trigo de muchos lados, ¿no? De Argentina, de Uruguay, tenemos muchas importaciones. También el 99% de la soya consumida en el Perú es importada. ¿Por qué es importada? Bueno, no tenemos la climatología ni tampoco la edafología para tener soya aquí. ¿Y para qué la utilizamos? ¿Para consumo directo? ¿Ustedes qué dicen? Lo utilizamos para dar de comer al ganado, ¿no? Muy bien. Bueno, 41% de la producción mundial de potasio se encuentra en Rusia y Ucrania, 14% de la producción mundial de urea proviene de Rusia y 11% de la producción de fósforo mundial también proviene de Rusia. Ahora con el problema del estrecho de Hormuz, pues incrementaremos los precios de urea en un 84% y fosfatados en 35%. Todos estos puntos entonces van a impactar en nuestros alimentos. Ahora sí, ¿cuál es el nuevo reto que estamos teniendo en el país? Pues es este fenómeno del niño que no solamente se da aquí en el Perú, sino es un fenómeno del niño global. Ustedes lo han escuchado también, ¿verdad? ¿Qué es lo que causa el fenómeno del niño? Número uno, y ustedes lo han visto en la televisión, ¿no? Inundaciones. ¿Qué más han visto? Número dos, cuando el agua se empoza en los campos, entonces surgen las plagas, ¿correcto? Y para combatir esas plagas, entonces necesitamos los plaguicidas, ¿correcto? ¿No? Los insecticidas, los químicos, para poder erradicar estas plagas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias en el suelo? Pues nuestros suelos se contaminan, ¿no? Recuerden que los plaguicidas son bioacumulables, entonces se quedan impregnados en el suelo. Además de eso, que perdemos nutrientes. Y finalmente, acuérdense también que cuando tenemos fenómeno del niño, tenemos destrucción de infraestructura, lo cual hace, por ejemplo, que puentes y carreteras estén destruidos y no puedan pasar nuestros camiones. Además, tenemos otro problema de infraestructura. A nivel de los camiones, ¿no? Estos camiones no son refrigerados y todo el tiempo están circulando por todo el país, ¿correcto? Y vienen hacia Lima.
hacia el mercado mayorista. Entonces, todas estas consecuencias se dan durante un fenómeno del niño. Y yo les voy a hablar entonces el día de hoy de el limón sutil. ¿Conocen el limón sutil? Claro que sí. Todos nosotros comemos menú casi todos los días y está nuestro limón, ¿no? Acompañando nuestra sopita con nuestro ají. ¿A quién le gusta el limón? A todos, ¿no es cierto? ¿A quién le gusta el ceviche? Ah, bueno, a casi todos, ¿no es cierto? Muy bien, pues les cuento que el limón sutil solamente lo tenemos los peruanos y los mexicanos. Nadie más en el mundo tiene este limón. Por eso es que cuando ustedes se van al extranjero pretendiendo comprar un limón en el supermercado y haciendo un ceviche no les va a salir. Intentamos de repente hacer todo lo posible, incluso nos llevamos ácido acético, ¿no? Que se parezca al limón en una botellita, la llevamos al extranjero, pues para mostrarles a nuestros amigos, oye, qué rico es el ceviche, pero Dios mío, no te sale, no te va a salir, porque el limón sutil, de verdad que solamente lo tenemos dos países, y por eso es que decimos que el Perú es bendecido realmente con los recursos naturales que nosotros tenemos, y debemos de sentirnos súper orgullosos de eso, ¿no? Muy bien. Fíjense en todos los beneficios que nos da este limón sutil, que no nos lo da otro tipo de limón. Es bien, bien interesante. Ahora les voy a contar pues la historia, ¿no? Muy bien. Resulta que hace 2 años, o un año y medio más o menos, ustedes se acordarán que tuvimos una crisis de limón. O no se acuerdan. ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? Yo también me acuerdo. Muy bien. ¿Para qué lo utilizamos? Bueno, para todas estas cosas cotidianas que para nosotros nos parece normal, pero de verdad que cuando uno está en el extranjero por muchos años y viene al Perú, uno se regodea comiendo, o sea, rico gracias a este limón. Tomamos nuestro pisco sour gracias a este limón, nuestro caldito de gallina, nuestro ceviche que les invitamos a nuestros amigos extranjeros y a nuestros amigos cuando queremos compartir con unas cervecitas, ¿no es cierto? Y nuestro famoso emoliente que nos salva, ¿no? Con nuestra quinoa también que comemos. Justamente hoy día también vamos a hablar de la quinoa en nuestros carritos emolienteros, ¿verdad? Que siempre nos salvan en el desayuno o en el lonchecito, sobre todo cuando hace bastante frío. Miren qué importante es el limón. Entonces, salieron un montón de memes y me hubiese gustado proyectarle los memes porque son muy chistosos, ¿no? Decía un chico que le pedía la mano a la chica, ¿no? Le regalaba pues un anillo de limón, ¿no? Con el limón ahí como una piedra, ¿no? Porque efectivamente era bien caro, era súper caro tener un limón, ¿no? Y me hubiese gustado en esta oportunidad mostrarle, además de los memes, un montón de videos relacionados a lo que sucedía en el campo, porque la verdad es que el problema del limón, más o menos, la mayor parte se gestó en lo que vendría a ser Piura, en Tambo Grande, ¿no? La región limonera más o menos es Tumbes, Piura, ¿no? La parte de Lambayeque quizás una parte, pero la más concentrada se podría decir que es la parte de la región Piura, ¿no? Con nuestro Tambo Grande. ¿Y qué nos dijo la ministra de Agricultura en ese momento? ¿Qué nos dijo? Bueno, usen pues este vinagre, ¿no? Y sal en sus ensaladas, ¿no? Algo que verdaderamente indignó, bueno, casi a la mayoría de la población, ¿no? La mayoría de la población pues estuvo muy molesta y la señora, gracias a sus declaraciones, terminó saliendo rápidamente del carro. Muy bien, ¿qué es lo que causa entonces el problema del fenómeno del niño que en ese momento se dio y que, ojo, podría volver a darse en este verano 2027? Les comento, ¿ah? Puede ser, porque la temperatura está muy rara, ¿no? Y muchos de los cultivos que normalmente tenemos en este momento, por ejemplo, ya deberíamos de tener campaña de fresa, por ejemplo, ¿no? Ya deberían de sembrarse fresa para tener nuestras cosechas más o menos en agosto, porque es época de invierno, pues yo estoy segura que están sufriendo nuestros freseros con este clima, porque este no es un clima para fresa. Muy bien, ¿qué es lo que causó? Bueno, les cuento un poco. Las lluvias lo que causa es que al aplicar cualquier tipo de producto a tu árbol, a tu limonero, lo que sucede es que lava el árbol
y entonces no engancha ningún producto que tú le pongas ya para proteger de repente tu limonero de plagas o de lo que vendrían a ser mohos, ¿no? Lo que son honguitos, pues no funcionaba porque todos los días llovía, 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 se empozaba el agua y lo que generaba pues entonces era un problema de moho, ¿no? El moho que les voy a presentar el día de hoy se llama antracnosis y esa antracnosis lo que hacía era manchar el limón, lo ponía amarillento, amarillentas también las hojas y también estaba la plaga, por ejemplo, de la brotitis, ¿no? Que también es otro tipo de hongos que lo que hace es crear una capa como si fuera una telaraña de color gris en el limón y también en el limonero. Con eso la producción bajaba aproximadamente un 70%. Con la tragnosis, lamentablemente, el limón se ponía de color amarillo, pero te podías tomar el jugo sin ningún problema. El problema es el consumidor, que no le gusta el color amarillo. A ellos les gusta, a todos nos gusta el color verde del limón. Pero como no había, teníamos que comprar lo que había, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno o dijo el gobierno? Oye, si la producción está bajando en un 70%, pues es un montón, y está encareciéndose tanto el limón y tantos eslabones de las cadenas de distribución. Asimismo, otros compañeros que estaban, por ejemplo, en restaurantes, los mismos emolienteros, los que sirven menú, etcétera, se iban a ver afectados. El gobierno estaba desesperado y entonces empezó a decir, bueno, ¿y por qué no importamos limón de Colombia? Colombia está cerca, porque no importamos limón, cosa que puede ser un buen sustituto para el limón sutil. Bueno, hay un problema con Colombia. El primer problema que tiene Colombia es que Colombia tiene la plaga del dragón amarillo. ¿Qué es el dragón amarillo? El dragón amarillo es una bacteria que fluye en el floema, pero no solamente de los limoneros, sino también de todos los cítricos. Entonces viene un animalito como él, ¿ok? Que se para en el tallito del limonero o del naranjal o de la mandarina, se para en el floema, empieza a succionar del floema, digamos, la savia de ese arbolito enfermo, viene al Perú por los camiones, ¿no? O de repente en las jabas, ahí está ese insecto, y puede pasar la frontera del Perú. ¿Y qué pasa? Infecta a todos los cítricos del Perú. Nosotros actualmente no tenemos problema de dragón amarillo, gracias a Dios. Pero el gobierno, una medida desesperada, fue decir, bueno, traigamos limón Tahití, que es un limón amarillo gordito, pero que no tiene jugo y tampoco tiene ácido. Lo traigamos de Colombia, ¿ya? No quiero, no quiero desprestigiar el limón colombiano, pero sí quiero alzar el limón sutil, por favor, no vayan a pensar mal. Y en las jabas, pues uno siempre, nunca sabe qué cosa puede traer, entonces puede traer esta plaguita o las mismas yemitas de, por ejemplo, de algún limonero, ¿no? O de algún limón que está con su tallito y está con la yema abierta, puede hacer también que contagie a nuestros limoneros, a todos los limoneros y todos los cítricos, porque este vector viaja por el aire, entonces se puede posar en los árboles sanos y contagiarle la bacteria del dragón amarillo. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Muchas veces los gobiernos hacen medidas desesperadas sin saber de repente la parte técnica, ¿no? A nivel de repente agrícola, que es bastante especial. No es tomar una medida, ustedes como economistas, tomar una medida por tomarla. Hay que escuchar la opinión técnica y tratar de tomar la mejor decisión. Muy bien, entonces, para contarles el tema del limón amarillo, gracias a mi amigo Renato Calle, espero que me esté viendo, que es un agrónomo, amigo mío de Piura, que es quien me instruyó sobre estos puntos, ¿no? Y con él hemos trabajado varios artículos para la prensa, ¿no?
de cara a que se tomen mejores decisiones, ¿no? En cuestiones de implicaciones políticas y públicas. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los efectos del virus del dragón amarillo? Fíjense, miren, cómo deforma los frutos, decrece el jugo, ¿no? Se caen los frutos fuera de la temporada, las frutas se pudren y también son secos y amargos. Y luego sucedió el efecto contrario, pues les cuento, pasó un año y hubo sobreproducción de limón y empezaron pues a botar el limón como ustedes pueden ver, así como están botando el arroz. ¿Han visto ustedes en las noticias qué es lo que está pasando con el arroz? Claro que este es otro efecto, ¿no? Este es efecto importación. Aquí hubo una sobreproducción de limón y lamentablemente pues de lo que te pagan o te pagaban de repente 4 soles el kilo, ¿no? En Chacra, llegaba a ser menos de 40 céntimos de sol el kilo. Y todo esto se da gracias pues a este problema del fenómeno del niño y este problema pues climatológico que actualmente estamos afrontando. Y que acuérdense de mí, puede ser que este verano nuevamente lo podamos afrontar. No sé si tengan alguna pregunta con respecto al limón, a las consecuencias del cambio climático mediante este caso, sino para pasar al siguiente caso, que ya es de inocuidad alimentaria. Y ya, bueno, entonces reserven su pregunta para el final. A ver, amiguito, por favor, hay que cambiar de diapositiva para hablar entonces ahora de la quinoa. Bueno, nuevamente nos vamos a situar pues en los carritos emolienteros, ¿no? Que nos sirven nuestra maca y quinoa y también nuestro emoliente. Vamos a hablar de lo que pasó con la quinoa y una investigación que nosotros realizamos gracias al fondo. En ese momento trabajaba para la Universidad del Pacífico y tuvimos un fondo del Vicerrectorado de Investigación para realizar esta investigación. Pero primero voy a mostrarles algunas cifras, ¿ok? Con respecto al boom quinoero que se dio más o menos entre el año 2012-2013 hasta el año 2016. Y ustedes, quiero que con sus ojos visores vean algunas cifras y me digan qué es lo que está pasando con las cifras, ¿ok? Entonces vamos a dejar un ratito el limón de lado. Si tienen alguna pregunta, después al final me la hacen. Y vamos a entrar al mundo de la quinoa. Bueno, les cuento que en el año 2000, quizás antes del 2013, el kilo de quinoa en campo podía estar hasta 1 sol el kilo. Las abuelitas decían que la quinoa era para alimentar pajaritos, no era para consumo humano directo, sino para de repente darle a los pajaritos o de repente darle al ganado también o a las gallinitas. Es a partir del 2013 que se declara el año de la quinoa y empieza a comer quinoa pues Demi Moore, ¿no? Empieza a comer quinoa Britney Spears, empieza a comer, BTS todavía no estaba, pues estaban muy jóvenes, ¿no? O sea, es su época todavía, ¿no? 2013, estamos hablando, ustedes estaban chiquitines todavía, ¿no? Entonces los artistas de la época empezaron a comer pues quinoa con su pokeball de quinoa, sus ensaladas de quinoa. Y bueno, quienes tenemos quinoa, ¿quiénes somos? Solamente tenemos nosotros los peruanos, los bolivianos y los ecuatorianos en la zona de los un poco andina, ¿no? Lo que se puede decir. Imagínense, el 80% de la producción de quinoa originaria la tenemos nosotros, entre estos 3 países. Se ha, digamos, colocado, ¿no? Estas semillas de quinoa de repente en China o de repente en Australia, pero les aseguro que el valor nutricional no es el mismo. Muy bien. ¿En qué nos enmarcamos entonces para hablar de la quinoa? Porque la quinoa es uno de los productos que se dice que nos va a salvar del hambre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene alta calidad nutricional, tiene bastantes proteínas. Y uno de los puntos que siempre está en la agenda mundial es cómo diandres vamos a dar de comer a 9.000 millones de personas en el año 2050. Cuéntenme ustedes, ¿cómo hacemos? ¿La quinoa será una de las soluciones?
No necesariamente, puede ser complementario. Ojalá que tengamos quinoa para esa época también. Nunca ya no se sabe en el 2050. Pero entonces, ¿cómo hacemos para alimentar a tantas personas en el mundo? Si el ser humano tiene que comer desde que es niñito, que es bebito, después de su lactancia materna, por supuesto, entra a comer sólidos, ¿no? Hasta que uno es adulto mayor, antes de fallecer uno come, ¿sí o no? Aquel que se va a la luna, ¿no? Ahora que se están yendo a la luna, ¿ustedes creen que se van sin alimento? Se mueren, pues, ¿no? ¿No? Todos tenemos que comer, es un negocio, ¿saben? Muy rentable y muy importante, ¿ok? De todos los seres vivos, ¿sí? Entonces, no es en vano que en el año 2018 haya habido un negocio ya propuesto por Bayer a Monsanto. ¿Por cuánto? Por 63.000 millones de dólares. ¿Cuál es la naturaleza de Bayer? ¿Conocen? Bayer, ¿a qué se dedica? Además de las aspirinas Bayer que toman para el dolor de cabeza. Bayer es una empresa alemana, ¿no es cierto? Que se dedica a medicamentos químicos y pesticidas. Muy bien. ¿Y Monsanto? Monsanto es una empresa americana. ¿A qué se dedica Monsanto? A los transgénicos. A los transgénicos. Además de eso, es una empresa que trabaja también con pesticidas y químicos. Fíjense, en el año, más o menos entre los años antes del 62, en la guerra con Vietnam, ellos crearon un polvo que se llama el agente naranja. No era un polvo naranja, era un polvo de color blanquecino, pero los contenedores, como se vendían, eran de color naranja. En la guerra de Vietnam usaron estos rociadores, ¿no? De este agente naranja, ¿ok? Por el aire, mediante avionetas, para dos cosas. La primera es dejar sin alimento a las personas, porque ese herbicida lo que hacía era matar todo tipo de planta viva, ¿ok? Y el segundo punto también es que, dado que era bastante potente, mataba estas, digamos, estas plantaciones y hacía que encuentres fácilmente al enemigo y lo puedas atacar. Entonces, el enemigo débil, sin alimento y además fácil de targetear, pues era punto fijo para poder eliminarlo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de ese agente naranja cuando las personas lo, digamos, lo olían o lo sentían? Malformaciones genéticas hasta la quinta generación, incluso hasta el momento. Muchos de los sobrevivientes de este agente naranja y sus sucesores reclaman una compensación por este daño que se le ha hecho, pues, físico, ¿no? Físico y genético a su línea familiar. Muy bien. Entonces, regresando a la noticia, no es sorprendente que una empresa como Bayer se haya unido a Monsanto para promover los productos transgénicos. Y ojo, los productos transgénicos ahora se llaman con otro nombre, se llaman cisgénicos. Y estas semillas no trabajan solas, trabajan junto con pesticidas. Entonces, el día de hoy no vamos a hablar de transgénicos, pero sí vamos a hablar de pesticidas, que es parte de la inocuidad alimentaria, que ya les había comentado, y la inocuidad alimentaria es parte de la seguridad alimentaria. Muy bien, todos nosotros sabemos las propiedades de la quinoa. Es súper alimenticio, tiene un montón de aminoácidos, un montón de proteínas, ¿no? Y es más, se le llama el grano andino, ¿no? Que sostiene por excelencia, nutricionalmente hablando, a la persona. Pues les cuento que entre el 2000 y 2014, el incremento de consumo en Lima y Callao fue prácticamente el doble, pero era poquito a comparación de ahora. Recuerden que recién en el año 2013 tuvimos el tema del año de la quinoa. Antes de eso no teníamos ninguna incidencia, ¿no? de este grano andino importante
y empezó a popularizarse una vez que exportamos la quinoa hacia afuera y esa exportación, digamos, o esa fama, ¿no? Rebotó hacia lo nacional. Una pena, ¿no? Siempre teniéndolo al lado, no utilizarlo y siempre que se haga famoso afuera y luego rebote hacia adentro. Pues eso es lo que sucedió. Actualmente el consumo de quinoa, o sea, si estábamos hablando que más o menos en el 2014 era 2,54 kilogramos por persona, esta cifra se ha incrementado en estos momentos incluso hasta 4 o 5 kilos por persona. Muy bien, Lima y Callao en el 2013 declararon 85,4% de los hogares consumir quinoa. Ahora les puedo decir que ya es prácticamente un 99%. Vamos a ver entonces el primer punto, que es evaluemos la relación existente entre las presiones internacionales y la priorización nacional de la quinoa como un producto básico de exportación clave. Muy bien, ¿qué pasa a nivel internacional? Vamos a ver algunas cifras. Un profesor de Taiwán, cuando yo estaba estudiando en Japón, me decía, Angie, la diferencia entre un buen profesional universitario y cualquier profesional es que ustedes sepan ver más allá de los números y qué pasa más allá de los números y de las gráficas. Si ustedes pueden interpretar más allá de los números, es que son verdaderos economistas. Así me lo dijo. Y era verdad, es verdad. Y yo les voy a invitar a hacer un pequeño ejercicio, a ver que miren sus ojos biónicos que son mejores que los míos. Muy bien, vamos a ver entonces quiénes son los principales importadores de quinoa y se van a dar cuenta que Estados Unidos es el principal importador en realidad. Recuerden que Estados Unidos tiene harbors, ¿no? Donde tienen industrias, ¿no? Entonces lo que hacen es importan y luego separan, ¿no? Las diferentes porciones a las diferentes industrias que ellos también tienen, ¿no? Veamos un poquito más. ¿Quiénes son los principales exportadores de quinoa? Pues nosotros y Bolivia normalmente somos los que nos peleamos el primer lugar de exportación, ¿no? Es la verdad, ¿no? ¿Y por qué solamente les pongo hasta el 2019? Porque solamente quiero reflejar el boom quinoero que se dio entre el 2013 hasta el 2016. Nada más, quiero que vean qué es lo que ha sucedido después del Año Internacional de la Quinoa. Muy bien, entonces ustedes pueden ver en el Perú que se ha ido incrementando. Fíjense que en el año 2013 prácticamente se multiplica por 2, ¿no? El 2013 dicen, año de la quinoa, miren, tenemos la quinoa tan importante y tal cosa, y se duplica, ¿no? En la exportación. Y luego, ¿qué pasa? Los siguientes años aumenta, 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 aumenta más, ¿sí? Muy bien. Veamos entonces qué pasa con nuestra quinoa peruana cuando nosotros la exportamos. ¿A quién la exportamos? Pues principalmente a Estados Unidos. Y si se dan cuenta, a partir del 2013 empieza a subir a 2018, 2019, perdón, 2013, 2014, 2015. Y pasa un evento en el 2015, un evento bien importante que hace que se retracten nuestros envíos de quinoa. Ahorita les cuento qué sucedió. Fíjense, esto fue una noticia del año 2015. Miren, coincide con las cifras del 2015 en Estados Unidos. En 2016 baja, ¿sí o no?, nuestra exportación. Bueno, les cuento que en el 2015 tuvimos una devolución importante de 200 toneladas de quinoa peruana porque se encontró pesticidas prohibidos, ¿no?, en Estados Unidos. Ahora, yo me pregunto, ¿qué creen ustedes que pasó con esos 200 toneladas de quinoa que no se recibieron en Estados Unidos? ¿Qué dirían ustedes? Sí, amiga. Muy bien, muy bien, eres muy inteligente. Exactamente, eso es lo que sucede. Primero, lo que van a hacer es, lógicamente, ya los contenedores que salieron y que ya están en puerto, pues ya el flete se perdió, ¿no? Muchos dirían, incineramos los contenedores, pero eso no se puede, porque primero no son aguas tuyas, son aguas internacionales. Segundo, para quemar los contenedores se necesita una serie de protocolos y economía.
Entonces, lo que normalmente hacen los agroexportadores es recolocar tu contenedor a otro mercado que tenga las regulaciones mucho más bajas, como tú comentas. Ahora, los contenedores no salen de una sola camada, siempre salen cada semana por puerto. Entonces, los que se quedan aquí o los recolocas a mercados más cercanos, como de repente Brasil, o podría ser Colombia o España, que de repente tienen regulaciones más bajas, si logras conectar con algún negocio, o como tú dices, ¿no? Lo vendemos ya a nivel local. Entonces se quedan aquí. Entonces, por este problema que tuvimos ya de pesticidas prohibidos en Estados Unidos, además que superaban los límites máximos permitidos, cada país tiene su lista positiva y su lista negativa de pesticidas. La lista negativa es las que están prohibidas totalmente. La lista positiva es que saben que, bueno, pesticidas se pueden utilizar, pero los que no hacen daño de repente al medio ambiente y a la salud, ¿no? Entonces hay una lista pues, positiva por cada país, tanto Estados Unidos como Japón, como Europa también lo tienen. Nosotros, como siempre somos peruanos arriesgados, pues nos mandamos con nuestros contenedores y pues encontraron pesticidas prohibidos y lo que hicieron es devolvernos. Muy bien, ahora sí necesito su atención con sus ojos visores. Vamos a ver la producción nacional de quinoa desde el año 2013, que vendría a ser el año de la quinoa, hasta lo que pasa en el año 2016 y qué pasa después en el 2017. Fíjense, por favor, quiero que vean la columna de total nacional, quiero que vean la columna de Puno, representando la sierra, y quiero que vean la columna de Arequipa, representando la costa. Primero, veamos Puno. ¿Ven ustedes que hay muchos cambios, muchas variaciones con Puno durante los años? ¿Qué es lo que dicen? No. ¿Y qué pasa con Arequipa? A ver, cuéntenme. ¿Qué miran? A ver. Miren, del 2012, año latino 2013, luego 2014, ahí no, puertazo, ¿no? ¿Qué pasó? Fíjense, en el 2013 se declara el año de la quinoa. Entonces, la producción prácticamente se triplica para el 2013. Y luego, en el año 2014, multipliquen esto prácticamente hasta por 6 o 7. Imagínense, por la presión internacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Alguno de aquí es arequipeño? ¿Me puede decir? ¿Ninguno? Bueno, entonces me pueden decir qué cosas se comen en Arequipa. ¿Qué tipo de productos agrícolas tenemos en Arequipa? La cebolla, por ejemplo, es importante. El ajo viene de Arequipa. Los capsicums, ajíes, vienen de Arequipa. Entonces, ¿qué quiere decir estas cifras? Que los exportadores quinoeros o productores quinoeros expandieron el área de quinoa de sierra a costa, desplazando muchos de los productos que normalmente se tienen originarios de Arequipa. Muy bien. Luego se ve que nos empiezan a devolver los contenedores en el año 2015 y inmediatamente pues la producción baja. Es lo que sucede cuando no cumplimos con las regulaciones, bueno, internacionales que se nos piden, ¿no? Muy bien, ¿por qué Puno sigue constante? Puno es una zona muy cercana al desaguadero, muy cercana a Bolivia. Y solamente Puno y Bolivia tienen quinoa orgánica de verdad, que no necesita certificación, porque tiene la altura y también tiene el clima que hace que no necesite pesticidas, porque es seco, es un clima seco, es un clima bueno, ¿no? La tierra también es fértil para este tipo de producción y es altura, entonces no se necesita ningún tipo de pesticida y los rendimientos son más o menos constantes. ¿Qué les parece? Vamos a ver digamos, otras cifras que ustedes también las pueden obtener del Minagri o lo pueden obtener de FAO, que está ahí. Sucede lo mismo, miren, con el precio, ¿no? El precio, perdón, la superficie cosechada, ¿no?
sucede más o menos la misma variación y en el 2016 cae. Y luego vamos a ver el precio a nivel de chacra también, ¿no? El precio, miren cómo se incrementa en Arequipa 9 soles, ¿no? Perdón, 9 soles en el 2013, ¿no? Y empieza a decrecer a partir de que nos devuelven los contenedores. Muy bien, vamos a ver qué pasa con el medio ambiente con este boom quinuero. Bueno, Arequipa aumenta un 7.773% de la superficie agrícola total, destinada solo al cultivo de quinoa, o sea, desplaza a productos oriundos de la zona por cultivar quinoa, que no es un cultivo oriundo y que necesitaría pesticida para poder estar en una zona como Arequipa. A ver, ustedes que tienen casacas de cuero, zapatos de cuero, se les honguea, ¿sí o no? Bueno, la quinoa es bastante sensible al hongo, entonces le tienes que echar pesticida de todas maneras. ¿Qué más pasa? Pues en el 2014 el rendimiento en las regiones costeras peruanas fue de 2.465 kilogramos por hectárea, mientras en zonas de sierra es prácticamente la mitad. Entonces ahí ustedes pueden ver la diferencia entre uno y otro. Asimismo, se da el efecto cascada, que es erosión en las tierras, la salinización por el hecho de presionar a la tierra colocando un cultivo que no es suyo, además de utilizar pesticidas y utilizar fertilizantes para ese cultivo, además de apariciones de plagas difíciles de controlar. Vamos a ir al experimento que hicimos nosotros, gracias al BRI, en el año 2021, 2020-2021. Yo quería mostrarle las diferentes marcas que nosotros encontramos en 36 tipos de quinoa. 17 tipos de quinoa que compramos eran orgánicas. Las compramos en supermercados y también biomercados aquí. Primero que nada, estos mismos problemas que ustedes ven ahí como problem, ya que son nombres de pesticidas peligrosos, los hemos encontrado en la quinoa que nosotros consumimos, ¿ya? No les quise poner la marca, pero les puedo decir que en una sola marca de quinoa que ustedes consumen normalmente, una bolsa, encontramos 7 diferentes pesticidas. En otra encontramos 8. Misma empresa, diferentes resultados. Encontramos dos quinoas, dos tipos de quinoas, ¿ya? De la misma empresa, ¿ya? Que una decía orgánica y la otra decía natural. La natural costaba más barato, pero en la orgánica encontramos pesticidas, incluso cancerígenos. Entonces, nosotros dijimos, bueno, de repente esa empresa no tiene ética, no dejaron descansar la tierra y bueno, se contaminó de repente esa quinoa orgánica. Bueno, confían en el proveedor y llena, bueno, ya el proveedor le dice, esto es orgánico y lo compran sin ver el certificado ni nada, ¿no? De repente no limpian las maquinarias, también eso estábamos pensando. O los empleados llenan la misma quinoa convencional con el mismo pesticida, ¿ya? Sea en bolsas orgánicas o no orgánicas. Y ustedes están pagando 5 soles más, 10 soles más, por eso que dice orgánico. Muy bien, ¿qué es un producto orgánico? Un producto orgánico es un producto que no tiene pesticida alguno, desde que tienes la semilla hasta que llega a la mesa de tu hogar. Pero nosotros encontramos cosas bien graves en las quinoas orgánicas que se venden como orgánicas en este país. Encontramos malatión y encontramos carbofurano. ¿Qué es el malatión? El malatión es un probable carcinógeno, ¿ok? Y que es también muy tóxico para las abejas. Las abejas son las responsables de la polinización. También encontramos carbofurano. El carbofurano es uno de los plaguicidas más tóxicos, es bioacumulable y además de eso, de bioacumulable en el cuerpo, también representa un alto riesgo de contaminación de agua, suelo, ¿no? Y daños permanentes si directamente lo ingestas o lo hueles o, bueno, o te sobas los ojos después de manipular un producto que tenga este pesticida. Muy bien, hace 2 días nos escribió un colega de la universidad, economista también, profesor visitante, que nos dijo, por favor, publicita nuestro artículo en el conversatorio. Y él se llama Javier Herrera Zúñiga e hizo una investigación interesante publicada de el enlace de los pesticidas con el cáncer. Ya está probado y comprobado. ¿Mm?
Y finalmente, para cerrar mi presentación, les voy a enseñar algo que no he podido procesar aún, pero bueno, porque es muy difícil trazar, y son los metales pesados, que encontramos en la quinoa también. Pues encontramos arsénico, superando límites máximos permitidos, y también encontramos plomo. Es decir, está en todos lados, no solamente está en la quinoa. Pero metales pesados sí les puedo decir que nuestro país geográficamente es un país rocoso. Solamente por fricción de rocas ya se está formulando el metal pesado. Pero también tenemos un problema más grande que eso, que es la minería ilegal. Con eso, lamentablemente, ustedes saben, tenemos huaicos, se acrecientan los ríos, se riegan los ríos con eso. eh, no es algo que podamos evitar, lamentablemente. Y bueno, estas son las consecuencias. Nada, simplemente quería cerrar la presentación diciéndole que hay una serie de implicancias que se les tiene que decir al gobierno para poder superar esta brecha de seguridad alimentaria e inocuidad alimentaria, ¿no? Quizás sí algunos principales que les quisiera comentar es, básicamente, tenemos que tener una regulación parecida a los países europeos y Estados Unidos mediante legislaciones para la inocuidad alimentaria, para proteger nuestra salud y también el medio ambiente, ¿no? Y si me permiten también algunos puntos más, cuidar el agua, la no deforestación, sobre todo las regulaciones, ¿no? Sepan bien por quién van a votar en este 7 de junio. Solamente decirles eso y estén muy vigilantes porque cualquier cosa puede pasar en este país. Vigilantes con quiénes van a ser los ministros, quiénes van a ser las personas técnicas que están a cargo de este gran barco maravilloso que se llama el Perú. Nada, así termino. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Angie. Ahora vamos a pasar a los comentarios de Isabel y luego vamos a pasar a preguntas del público. Bueno, primero, Angie, agradecerte por esta presentación tan dinámica y por habernos también mostrado estos casos de alimentos que consumimos de manera diaria, ¿no? Yo particularmente ahora, la quinoa pues es del día a día y a mi peque chiquitín también le doy quinoa y y esta información pues genera un montón de preocupación, ¿no? No solamente desde la perspectiva agraria, no del sistema, de la inocuidad alimentaria general, sino desde la perspectiva de nosotros como consumidores, ¿no? Y entonces a mí me gustaría hacer una primera reflexión relacionada al entendimiento de la economía y cómo es que nosotros, y acá los estudiantes, reflexionamos desde la perspectiva económica. Nosotros sabemos que o estudiamos que los sistemas de libre competencia generan o maximizan beneficios sociales cuando tenemos ciertos supuestos. Y justamente lo que ha hecho Angie es presentar que algunos supuestos no se cumplen, ¿no? Y tienen una relevancia importante. ¿Qué supuestos no se han cumplido aquí? Uno de los supuestos importantes es que tenemos información perfecta, ¿no? Los consumidores sabemos qué es lo que o sea, las descripciones del producto, ¿no? Sin embargo, nosotros claramente no sabemos. Y cuando delegamos en un tercero para asegurarnos ciertas características y pagamos un precio premium, tampoco se están cumpliendo. Entonces ahora es quién nos protege, ¿no? Desde esta perspectiva del consumidor. Si es que no tenemos la información y cuando hacemos el ejercicio de tratar de acceder a un proceso de certificación, de monitoreo, de trazabilidad para que nos den el producto que en verdad queremos, no se encuentra. ¿Qué otra situación nos encontramos? Otro supuesto que se rompe, pues claramente hay fallas de mercado, específicamente externalidades negativas, tanto en la producción, porque afectan el medio ambiente, como en el consumo, ¿no? Hay problemas en el lado de la salud. Entonces, todo esto nos hace
pensar y reflexionar cuáles son estas instituciones que deberían estar promoviendo, digamos, las situaciones básicas para poder tener un mercado que nos permita que se beneficien todos los participantes en ese mercado, ¿no? Y no, pues no tenemos esas instituciones, o al parecer esas instituciones no están eh, trabajando para que esos mercados funcionen adecuadamente y sobre todo no están trabajando en pro ahorita y por esta presentación de los consumidores, ¿no? Entonces, esa una primera reflexión general un poco desde la perspectiva de la economía. Ahora, el caso puntual de la quinoa, eh, es bastante relevante porque hemos logrado abastecer una demanda mundial, ¿no? Creciente en los últimos años, o sea, justamente en los años que mencionas. Yo recuerdo justo estar en Estados Unidos haciendo también el doctorado y mis amigos llevaban platos de quinoa a cuando hacíamos potlucks, ¿no? Y llevaban con la quinoa de formas que en mi vida las había preparado, porque yo las como con un guiso, con su quesito, su pollo, y ellos llegaban pues con frutas secas, ¿no? Dry, no me acuerdo qué cosas, y venían en otras presentaciones. Entonces todo el mundo las consumía, ¿no? Y era interesante. Sin embargo, aquí también me hace pensar en el tema que yo trabajo, que es un poco más la agrobiodiversidad, ¿no? Que ya lo mencionaste de la perspectiva que desplazaba cultivos oriundos en Arequipa, por ejemplo, ¿no? Pero en Perú tenemos más de 100 variedades de quinoa y las variedades que se comercializan y que llegan a estos países, Estados Unidos, Europa, pues son de pocas variedades, de repente 2 o 3 en el mejor de los casos, ¿no? Variedades comerciales. ¿Qué pasa con las otras 97 variedades de quinoa que se cultivan en el país o en ciertos hogares agrícolas en ciertas regiones, ¿no? Pensando también un poquito desde la perspectiva de la economía, si aumentan los precios de una variedad comercial, entonces hay más incentivos para asignar recursos, tierra, trabajo, capital hacia esas variedades, entonces aumentando el costo de oportunidad de conservar las variedades nativas, ¿no? Entonces esta reflexión también se vuelve importante en un país que es centro de origen de la quinoa, de varios cereales y también de distintos tubérculos y leguminosas. Entonces por ahí va mi comentario por el lado de la agrobiodiversidad, ¿no? Eh, en el caso del limón, lo del limón, de verdad que uno lo ve, lo toma como algo cotidiano, pero resulta ser importante para todo, ¿no? Para todo lo que necesitamos, para todo lo que consumimos. Y has mostrado distintos momentos y distintos tipos de shocks. Shocks relacionados con el cambio climático que ahora son más frecuentes y más intensivos, ¿no? Y ahora no, estamos justamente en un fenómeno del Niño y también con shocks que vienen como por ejemplo la sobreproducción que generan en el desperdicio. En un país con inseguridad alimentaria de todo tipo, como se mencionó en términos de acceso, de nutrientes, etcétera, que se termine botando la producción es inaudito, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué está pasando ahí? Más allá de lo que podemos hablar del sistema agrícola, ¿qué es lo que está faltando? ¿Es un tema de información? ¿Es un tema de mecanismos, de contratos de comercialización, de instituciones que brinden información a tiempo, ¿no? ¿Cómo hacemos más resilientes estos sistemas de producción frente a shocks que cada vez son más frecuentes? ¿No? Y bueno, y finalmente el comentario sobre salud pública justamente era el artículo de Javier Herrera Zúñiga que se ha publicado en Nature Health, que encuentra asociaciones espaciales entre exposición ambiental a mezclas de pesticidas, o sea, no solamente el pesticida individual que es negativo, que puede ser negativo para la salud o puede ser cancerígeno en el peor de los casos, sino que estas combinaciones están asociadas con mayores riesgos de cáncer en distintas regiones del Perú, ¿no? Entonces eso es bastante preocupante desde la perspectiva de la inocuidad alimentaria, porque vemos que no es solamente cumplir con las reglas mínimas necesarias, sino que puede ser una cuestión de largo plazo en términos de salud, ¿no? De todos los peruanos. Eh, entonces aquí pregunto en general, y acá Angie, que es la que está trabajando en estos temas, ¿no? ¿Cómo podemos ver o abordar esta problemática? ¿Es un tema más de fiscalización y cumplimiento?
¿O es un tema más de incentivos? A nosotros los economistas nos gustan mucho los incentivos, tanto positivos como negativos. También tienen que ver las sanciones para que el sistema productivo eh, se alinee con esta inocuidad alimentaria. O sea, ¿cómo es posible que donde producimos, que se vaya, digamos, la quinoa de buena calidad afuera y la quinoa que hace daño se queda aquí, ¿no? ¿Cómo compatibilizamos estos objetivos múltiples, ¿no? Y si tuvieras que pensar en una sola medida que podría aumentar la protección a los consumidores peruanos por los siguientes 5 años, ¿cuál sería? Uy, qué difícil. Por ahí van mis comentarios. Gracias, Angie. Ujú. Muchas gracias, Isabel. Bien, quizás Angie de repente puedes ir reaccionando mientras aquí los estudiantes se animan a hacer alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Isabel. Nuevamente agradecerles a los muchachos de Viernes Económicos y de Finanzas por invitarme el día de hoy y al Académico de Economía también. A ver, para contestar tu pregunta, te cuento que actualmente se están dando los monitoreos ciudadanos a diferentes mercados. ¿Qué pasa? Cuando esto sale en la prensa, ya Senasa se asusta, Mm, ¿no? Lo primero que dicen es, no, ese monitoreo ciudadano como que no, o sea, como que lo desmeritan. Dicen, no, han utilizado solamente una cebolla, una papa, un apio, una sola cosa de cada cosa y no están utilizando un muestreo representativo. Es lo que normalmente le dicen. Incluso en mi estudio, ¿ah? Me dijeron, no, pero solamente son 37 muestras. No, no es representativo a todo, suficiente. exactamente, no es representativo suficiente porque, claro, estás atacando directamente, sabes, a su chamba, ¿no? Entonces, mira, lo que creo que funciona es justamente esta participación ciudadana, ¿no? Por parte de nosotros, o sea, nosotros las personas de a pie, porque esto no es financiado tampoco económicamente por los privados, ¿no? Por algo así, sino somos como pequeñas luces que hacemos este monitoreo y que cada vez se han venido sumando más personas y más entidades Ujú. que están interesadas, por ejemplo, los gremios agrícolas, las personas que están ligadas al orgánico también, al Claro. consumo orgánico. Poco a poco se han ido sumando a estos monitoreos y haciéndolos más públicos y más virales. Entonces, esto tiene que continuar definitivamente porque yo creo que la oferta se mueve mediante la demanda. Lo otro es exigirle, sí, o sea, al Estado, definitivamente que hayan mayores controles también sanitarios a nivel, no solamente de los pesticidas que se usan, sino también a nivel de los bordes de nuestras fronteras, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto es algo que yo he escuchado, ¿no? Que los de Senasa pues trabajan de 8 a 5 de la tarde y luego después ya es una coladera. Cualquier cosa puede pasar, ¿no? De frontera a frontera. Eso también es importante, ¿no? Tener regulaciones fuertes, ¿no? Y controles mucho más estrictos. Y lo tercero también que a mí me parece importante es el rol de Indecopi también como protector del consumidor, ¿no? También su protección debe de abarcar a este tipo de inocuidad alimentaria, porque va directamente a afectar, digamos, nuestra salud, y nuestra salud es parte de la protección al consumidor, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, es esto, ¿no? No te podría decir, bueno, que los supermercados hagan pruebas, como las que nosotros hemos hecho a nivel sabes, de cromatógrafos y de laboratorio, porque te soy sincera, estas pruebas no son baratas. Una prueba en cromatógrafo más o menos te está costando entre 850 soles a 1000 soles para identificar los diferentes pesticidas que un producto puede tener. Además de eso, tienes que llevar el producto hasta con notario, porque en todo el proceso, desde que lo consigues hasta que llega al laboratorio, piensa las personas que lo puedes manipular o le Mm, puedes echar algo, ¿sabes? claro. Entonces, no es fácil, no es barato y además no es de interés.
de los supermercados, ¿no? O de los mismos personas que comercializan la producción agrícola nacional a hacer estas pruebas. Pero sí creo que debemos de pensar en exigir nuestros derechos para que las regulaciones sean al nivel internacional, a nivel De de Estados frente. Unidos, a nivel de Europa, a nivel de Japón, para poder regular los pesticidas que están prohibidos, ¿no? Y que lamentablemente por muchos años los vamos consumiendo y hasta que no sale algo, nadie hace nada, ¿no? Y regular también los límites máximos permitidos, ¿no? De pesticidas que de repente no están prohibidos completamente por los organismos internacionales, pero que sí podrían hacer daño si es que superan los límites máximos. Entonces debemos de fortalecer estos puntos, ¿no? Para poder proteger la salud de las personas. Ujú. Ah, y dijiste cuál es la medida de los 5 años. Bueno, tú sabes que yo soy contra transgénicos, entonces, ¿por qué? Pero es que tengo una razón por la cual no me declaro una persona que protege la biodiversidad, así como lo eres tú. Em, para mí hay 3 puntos importantes por los cuales tenemos que estar seguros de poder introducir una semilla transgénica. Primero es que no cause ningún daño a la salud de la persona. Segundo, que no cause daño al medio ambiente. Y tercero, que respecte las técnicas agrícolas, ¿no? A nivel agronómicas. Si faltara uno de los tres, entonces hay que aplicar el principio precautorio. Entonces, si no está seguro de alguno de los tres o falta investigación, pues entonces hay que tener cuidado y no, digamos, hay que proteger nuestra biodiversidad mediante eso. Con esto no quiero decir que estoy en contra de los transgénicos a nivel de laboratorio, para nada. Es parte tecnológica y eso es muy importante. Nosotros nos basamos en investigación. Todos nosotros, las 3 que estamos aquí, somos investigadoras y no podemos negar la investigación, que es importantísima, pero sí hay que tener cuidado en la liberación a campo abierto, ¿no? El nivel de investigación a nivel de greenhouse, a nivel de todas las condiciones de humedad, de temperatura, que los transgénicos pueden ir perfectamente alocados, ¿no? En sus sitios, ¿no? A nivel genómico, me parece perfecto. Pero a nivel de campo abierto hay que tener mucho cuidado, sobre todo por el tema de polinización, etcétera. Entonces, ¿qué medida podemos tener a los 5 años sumando a lo que has comentado? Pues tener cuidado, seguir con nuestras investigaciones a todo nivel, a nivel de pesticidas, a nivel agronómico, a nivel de la salud, para tener mayor información y poder con mayor certeza comentar y decir, bueno, esto se puede hacer a nivel de campo abierto, ¿no? Ujú. Gracias. No, de nada. Muchas gracias. ¿En el público hay preguntas? A ver, sí. Marilia, ya. Tiene una pregunta. Eh, ¿Se me escucha? Sí, Ya. En primer lugar, muchas gracias por tu exposición. No pude escuchar la exposición completa, pero me parece muy importante, o sea, eh, el tema para discutir. gracias. Eh, Mi pregunta, un poco ya la comentaste, pero me gustaría como que profundizar en eso. Y es que, claro, o sea, los alimentos, hablar sobre los alimentos y la calidad de los alimentos es muy importante. Ya habíamos visto que todos necesitamos comer, ¿no? Alimentarnos a lo largo de nuestra vida en las distintas etapas. Y no solo basta con comer, tenemos que comer bien. Entonces, como ya comentabas, creo que el problema se puede abordar desde el lado de la demanda, o sea, se puede abordar mejor desde el lado de la demanda, se pueden atacar desde muchos lados, ¿no?
pero si estamos en el Perú y queremos empezar, o sea, a resolver un poco el problema, y claro, no contamos con buenas instituciones por ahora, creo que puede ser una buena idea trabajar en nosotros, o sea, como estudiantes, como hijos, como padres, en educarnos para saber alimentarnos bien. Porque, o sea, como país producimos muchas cosas que nosotros mismos desconocemos. Y eso es un problema que debería también resolverse, o por lo menos tomar medidas para que nosotros mismos conozcamos, por ejemplo, qué produce, no sé, Ayacucho, Huancavelica, o sea, nosotros mismos conocer qué estamos haciendo, ¿no? Y como decía la profesora Isabel, que no suceda que otras personas consuman productos que son muy nutritivos en lugar de que seamos nosotros mismos quienes lo producimos en gran cantidad, ¿no? Entonces, yo creo que sería una buena idea trabajar desde la educación. Claro que hay otro problema ahí, porque nuestra educación está cada vez pésima. Han destruido la SUNEDU y nosotros, pues, lo estamos permitiendo y creo que también deberíamos observar y analizar eso, porque, o sea, ¿cómo puedes exigir que las empresas te informen, que ofrezcan mejores productos, que sea de calidad, un buen precio, si tú mismo no sabes qué necesitas comer? O sea, tú quieres rendir bien en la universidad, quieres tener buenos ingresos, necesitas estar bien, no solo alimentación, salud y muchos otros factores. Pero si tú no estás haciendo tu trabajo de averiguar qué cosas necesitas consumir, dónde comprarlas, averiguar sobre las empresas que la producen, cómo lo están produciendo, porque yo puedo ir a un mercado, con, compro, o sea, ya la tarea si es solo comprar a bajo precio la puedo hacer, pero eso no es el problema. El problema es que nosotros debemos tener en cuenta y considerando que somos estudiantes universitarios y que estamos en la Católica y tenemos la oportunidad de acceder a mucha información, creo que es parte de nuestra obligación eh, hacer que las demás personas que nos rodean sepan analizar lo que están consumiendo. O sea, porque es complejo, ¿no? Y los impactos ambientales no los estamos considerando ahora, pero en el largo plazo van a afectarnos muchísimo. Y creo que de verdad yo los invito a todos a que les presten atención a esto porque es un problema muy, muy importante. Sobre todo porque, claro, tal vez ahora mismo no lo estamos sintiendo y no vamos a ser las personas más afectadas, pero este mundo no es solo para nosotros. Entonces creo que es importante prestarle atención, invertir tiempo en investigar y darle tiempo también a discutir esto, ¿no? En nuestras casas, con nuestros papás, que aunque no hayan tenido la oportunidad de ir a la universidad, nos tienen a nosotros para poder decirles, oye, averigua bien qué estás comprando. Esta empresa contamina aquí, lo hace de esta forma, su responsabilidad social es de esta manera, no, no está trabajando en esto. Las personas están trabajando cierta cantidad de horas, no les pagan bien, y tú solo te preocupas porque se vea aesthetic. No, no, no puede ser un argumento o no puede ser ese nuestro criterio para elegir lo que consumimos. Y eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del público o comentario? Mencioné la pregunta específica, Ajá, ¿no? Que ya, es ok. sí, sí, o sea, la pregunta es cómo lo abordaríamos desde la educación. O sea, porque, claro, el problema es grande, pero siento que desde ahí se puede empezar, porque, ya bueno, porque no importa, pero, o sea, ¿cuál sería tu idea de cómo empezar desde ese lado, ¿no? Desde la educación, no solo en las escuelas o en el colegio o aquí en la universidad, sino en la familia, ¿no? Porque la idea es que llegue a todos y no todos tienen la oportunidad de ir a una universidad o de estar en el colegio, porque nuestros papás, por ejemplo, ya salieron y ellos son los que en general toman la decisión de dónde compro, qué compro, ¿no? Entonces eso. Ujú. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
Hola, ¿qué tal? Primero, gracias por la exposición, está bastante interesante y además el tema es bastante importante, como mencionó mi compañera. Eh, bueno, quería saber y creo que todos estamos acá con la duda de si lo que encontramos en el supermercado o hasta en el mercado es potencialmente cancerígeno o bueno, no cumple las regulaciones internacionales. ¿Existe alguna empresa o entidad o, em, no sé, marca, no, bueno, no creo que marca, pero alguna empresa, alguna organización que sí cumpla las normas y las regularizaciones internacionales acá en Perú o probablemente tengamos que coger algún producto importado de quinoa que sí cumpla? Gracias. Bueno, en general, no cualquier otro producto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí adelante, por favor. Aquí adelante, Liz. Gracias. Gracias por la ponencia. Mi pregunta es, ¿cómo ve el futuro de los biopesticidas en este contexto y si van a tener un rol importante o cuál ha sido por ahora el rol que han tenido los biopesticidas para poder mejorar la calidad de los alimentos? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ahí. Animar a las chicas. Ajá. Hola, gracias por la ponencia, igual a las compañeras. Como mis compañeros, ¿se me escucha bien? Ok. A mi pregunta más va que no se ha explicado en sí en la ponencia, pero me va dejando ahorita la duda. Creo, si no me equivoco, el gobierno ha entregado pesticidas, creo que a la comunidad que hace de limón, entre otros comercios así. ¿Las pesticidas que nos dan el gobierno están registradas como para cancerígenas? ¿O están como con límite o es bueno o malo que nos den el pesticida aunque nos haga daño a nosotros? No sé si hice bien la pregunta o si me han comprendido, pero esa es mi pregunta en sí ahorita como está pasando con el arroz, entre otras cosas. El gobierno nos está matando, algo así. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, tenemos aquí varias preguntas importantes, así que, a ver, Dale. Angie, por favor, ayúdanos. Bueno, perdón, no soy experta en todo, pero trataré en lo posible de contestar. Primero, ¿cuál es tu nombre, amiga? Mari Marilia. Marilia, amiga Marilia, te felicito, pero es muy conmovedora, realmente. Eh, creo que puede ser que puedas estudiar ahí economía agrícola o como hace la profesora Isabel, de repente puedes seguir sus pasos y estudiar economía con agrobiodiversidad, porque creo que tienes pasta ahí. Eres muy conmovedora y pues justamente eso necesitamos nosotros para diseminar la información, ¿sabes? Y las investigaciones que nosotros realizamos. Entonces, un poco para responder tu pregunta, y me siento muy contenta de que hayas dicho que la academia es bastante importante como foco de diseminación de estas problemáticas. Eh, por eso es que, bueno, agradezco mucho esta oportunidad de verdad para que me puedan escuchar, así sea una persona que me escuche, ¿no? En cuanto a esta temática. Eh, Fíjate, las universidades actualmente mm, tienen diferentes especialidades, ¿correcto? Y ahora la tendencia es trabajar en proyectos multidisciplinarios. Por ejemplo, desde el punto de vista del profesor, investigador al menos, nosotros de verdad que nos fajamos para ganar proyectos de investigación que nos permitan tener financiamiento para poder tener proyectos como el que te mostré, como el que les he mostrado el día de hoy, em, y también trabajar tesis con los estudiantes así brillantes como tú, que tienen interés en hacer algo interesante con evidencia empírica, ¿no? Y evidencia teórica para poder publicarlo
y luego diseminarlo en foros como este o también foros internacionales, que es lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque en foros internacionales, ¿no? Las personas de muchos países nos escuchan, empresarios, nos escuchan personas de universidades, nos escuchan otros estudiantes, nos escuchan otras organizaciones. Y a partir de eso se dan muchas cosas que tú no te puedes imaginar. Se dan inversiones, se dan cambios. Incluso he visto empresarios que quieren de repente iniciar una empresa aquí. Nosotros lo bonito que tenemos de repente es nuestra biodiversidad, nuestra exoticidad, que es lo diferente que hace que el mundo siempre esté mirándonos. Además que somos biodiversos. Muy pocos países tenemos ese privilegio. Sobre todo los países que están, sabes, en lo que se le llama el cinturón de fuego, que nosotros estamos ahí. Entonces, ¿cómo lo abordarías desde la educación? Fue tu pregunta. Pues primero teniendo estudiantes como tú tan brillantes que hacen preguntas lindas y que son conmovedoras, participando en proyectos de investigación, como te comenté, con financiamiento, con multidisciplinaridad y también con otras universidades. Por ejemplo, ahora quiero participar en proyectos de investigación, por ejemplo, con universidades interesantes como, por ejemplo, la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, con otras universidades internacionales. ¿Para qué? Para que podamos tener de repente, esa multidisciplinaridad, como te comentaba, y también para compartir conocimientos con otros colegas, dentro de la católica y fuera también. Mediante sus investigaciones por las tesis, ustedes sacan su licenciatura y luego nosotros nos dedicamos también a promover que ustedes continúen de repente haciendo otro grado más, quizás una maestría, un doctorado, y nuestro interés, Marilia, es que personas como tú continúen este legado en la academia. Si tú tienes esa vocación, de verdad que te invito a ser una profesora investigadora porque siento que tienes la pasta para hacerlo. Nuevamente te lo repito. Los cursos también son unos buenos focos diseminadores de información, ¿no? Hay cursos en los cuales puedo compartir estas experiencias. Eh, Particularmente te voy a comentar, yo estoy en un electivo que se llama Liderazgo para el Cambio Climático en las empresas, y bueno, algunos de estos temas también los abordo en el curso, entonces ya mis estudiantes se enteran de eso y pues también lo pueden diseminar, ¿no? Le pueden contar a otros estudiantes, ¿no? Y iniciativas también. Lo más interesante, además de su inteligencia y brillantez, por supuesto, y carisma que tienen los jóvenes, es su energía. Y la energía es muy importante para hacer iniciativas lindas dentro de la universidad, como ferias. Alguna vez cuando yo era joven, hace tiempo, hice una feria tipo orgánica, por ejemplo, en la universidad donde yo estaba. Promovía los productores orgánicos y los compraban, y los productores hablaban con las personas que venían a comprar. Estas cositas interesantes, además de los conversatorios, invitar a gente interesante aquí para que pueda comentar también otro tipo de vivencias, ¿no? Y no solamente académicos, sino también puede ser de la sociedad civil, en las empresas, etcétera, que apoyan a la biodiversidad, también es interesantísimo. Entonces, fíjate que no estamos solitos, o sea, somos una cadena, ¿no? Y interesante que me digas también que tú quizás también eres un foco luminario, ¿no? Para comentarle también a tus papás o a las personas que tienes a tu alrededor en tu familia y tus amigos qué pueden comer, ¿no? ¿Qué pueden comer? ¿Qué sería mejor? O comentarles, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Nos hemos enterado que ha habido esto y bueno, quizás sí lo mejor sea comprometernos un poquito más en pensar un poquito más estratégicamente qué comemos. Ahora, les voy a ser sincera, ¿no? Y ahí voy a enlazar con la pregunta que dice si lo que encontramos en supermercados es cancerígeno y si existe alguna empresa o organizaciones que cumplen las regulaciones, ¿no? Que hizo mi amiga. Un poco voy a enlazarlo con esto que estoy comentando. Fíjense una cosa, existen los productores orgánicos, estos productores orgánicos que tienen certificación orgánica. Aquí en el Perú se dice que un productor es orgánico no solamente porque no usa pesticida,
sino también porque tiene una certificación que lo avala. Y esa certificación tiene un periodo de tiempo, ¿no? Que tiene que nuevamente sacarse mediante una auditoría y etcétera. Esta certificación no es barata, ¿ok? Entonces, yo diría, quizás, y uno de los puntos importantes es ir a estas bioferias, ¿no? A estas bioferias donde puedes hablar o interactuar directamente pues, con el productor. Y lo otro que yo te podría aconsejar es que busques productos que sean oriundos de la zona de producción. Por ejemplo, si ahorita les he comentado de la quinoa y que la quinoa puneña pues es bastante purita, pues entonces en las ferias busca la etiqueta y busca la procedencia o origen de ese alimento para que estés un poquito más cercano a la seguridad, ¿no? De que ese producto pues no tiene ningún trazo de pesticida. Es lo máximo que podemos hacer, amiga. Más es muy difícil decirte. Pero mirando de repente las etiquetas, ¿no? El origen, comprándole directamente al productor, todas esas cositas pues van sumando, ¿no? Luego, la amiga me dijo, todas son mis amigas, ¿cómo ves el futuro de los biopesticidas para mejorar la calidad de los alimentos? Pues bien, ¿no? Es una muy buena alternativa. Incluso muchos de los agrónomos que yo conozco saben mucho de trampas, ¿sabes? Ciertas trampas que no necesitas estos químicos, no necesitas químicos, no necesitas pesticidas. Son trampas de color amarillo, por ejemplo, que hace que las mosquitas se peguen, ¿no? O ciertos preparados muy naturales que se colocan en los árboles para, como repeler, ¿no? Las plaguitas. Otro punto importante es la asociación de cultivos, ¿sabes? Yo siempre lo veo como lindo la asociación de cultivos porque un cultivo le da sombra al otro, el otro le da nutrientes por medio de sus raíces al otro, uno repele ¿no? de las plagas al otro cultivo y así sucesivamente. Entonces, todo lo que es monocultivo, yo sé que productivamente es bueno, pero si hacemos asociación de cultivos, pues asegúrate de que va a tener, digamos, ese efecto de repeler, ¿no? Contrarrestar el efecto de repente de estas plaguitas, ¿no? Que van a existir, porque, sobre todo porque les encanta la humedad y estamos en zona húmeda, entonces es difícil, pero yo creo que los biopesticidas es una buena alternativa, ¿no? Y otro tipo digamos, complementos que se pueden utilizar de forma natural. Ahora, hay un problema, ¿no? Y esto lo ven los economistas. Este tipo de productos tienen un rendimiento muy bajo, muy chiquito, y además que no son muy bonitos. Van a ver que las frutas y las verduras no son hermosas estéticamente, pero sí son muy ricas, son más pequeñitas. Entonces, ¿cuál es el efecto directo, ¿no? que causa pues, a nuestros bolsillos? Pues nos genera pues, ¿no? dificultad para poder adquirirlos. También por un tema de acceso, pero también por un tema de que es más caro. Muchas veces es 5 veces más caro que un producto convencional, ¿no? Y a veces saben, ¿no? Con la situación en la que estamos, siendo realista, es difícil afrontar. Imagínense una persona pues vulnerable, ¿no? De bajos recursos. ¿Cómo puede llegar a eso? Entonces también apelamos un poco más a la solidaridad también de nuestros productores, ¿no? Que se entienda un poco esto. Bueno, es un poco difícil, pero bueno, es lo mejor que puedo contestar. Y en la última pregunta de la última amiga que dijo si el gobierno dona pesticidas prohibidos. Bueno, el gobierno no se encarga de eso, ¿no? De las donaciones de pesticidas. Son las casas comerciales que venden este tipo de pesticidas, que, bueno, a falta de regulación, pues lo siguen vendiendo y los agricultores van a estas casas para poder comprar sus insumos, para poderse preparar para sembrar, ¿no? Para las campañas. Entonces, no te podría decir que directamente el gobierno manipula eso. El gobierno no se encarga de proporcionar esos insumos, sí se encarga de regular, ¿no? Entonces, lo que sí debemos de exigir es mejores regulaciones, ¿no? Eso.
ahí me gustaría aumentar algo más, ¿no? Justo con lo que decía de trabajos multidisciplinarios y un tema que se ve acá importante, más allá de la parte, digamos, agronómica, es la parte institucional. La necesidad de tener instituciones que desarrollen regulaciones que permitan que los alimentos sean inocuos. No solamente que se haga la regulación, porque qué lindo, acá en Perú tenemos un montón de reglas que no se cumplen, ¿no es cierto? Entonces que tengan la capacidad de monitorear, sancionar o de repente también incentivar ciertos comportamientos que permitan que la producción de estos alimentos se dé de manera adecuada, ¿no? Para el beneficio de los consumidores, ¿no? Y creo que hay siempre decimos esto y es cada vez más importante, ¿no? Somos lo que comemos, ¿no? Y entonces tenemos que comer bien. Los alimentos es un sector importante que se tiene que trabajar de distintos aspectos, no solamente desde productividad. Y acá, como les digo, para los que están pensando en tesis, de repente economía institucional y ver todo este tema regulatorio, ¿no? Que promueva el desarrollo de estos mercados que sean más competitivos, donde haya más información disponible para los consumidores, donde no hayan o se internalicen estas externalidades negativas en la producción ambientales y en el consumo en términos de salud. Entonces es bastante relevante trabajar ese lado de la economía. ¿Por qué no aliarse con la gente acá que tenemos derecho, ¿no? Se puede trabajar con distintos frentes. Yo creo que por ahí también va el tema desde la perspectiva de los estudiantes, ¿no? Sí, además, Isabel, estamos en una universidad linda. Esta es una de las universidades más lindas que existen aquí en Perú. Tenemos esta capacidad de ser amigos entre diferentes facultades, de juntarnos y de hacer cosas lindas, ¿no? Para seguir siendo la número uno, la universidad número uno aquí en el Perú. Entonces, sí, yo me siento súper orgullosa, la verdad. Y Sí, yo creo que yo también. ustedes también. Yo siento que ustedes también. Bien. Solo para terminar, quizás quería hacerte solo un par de preguntas pequeñas o comentarios. Hay un elemento, digamos, que quizás no siempre hacemos visible y es que finalmente estos pesticidas, estos químicos, digamos, cancerígenos y con tantos efectos potencialmente adversos para la salud, vienen y se producen y se exportan desde esos mismos países que luego exigen que esos plaguicidas, esos pesticidas no retornen Exacto. hacia sus ciudadanos, Ujú. ¿no? Entonces, hay un elemento ahí más de regulación global, ¿no? Que habría que pedir que sea más coherente, ¿no? Que Estados Unidos, en el marco de una negociación, ¿no? O de Monsanto con Bayer, ¿no? Negocien cómo manipular genéticamente ciertos cultivos que luego finalmente en realidad también los consumen ellos, pero seguramente los estándares para lo que luego vuelve a sus países desde aquí es más alto, ¿no? Y el otro elemento que creo que también habría que considerar es que hay un elemento importante que es la dimensión de la afección al consumidor final, pero hay otro elemento que es probablemente y atañe, digamos, a las personas que se ven afectadas directamente por estos plaguicidas, que son los propios agricultores, ¿no? Entonces, también hay un elemento ahí a considerar que a veces en esta perspectiva de la economía, que es focalizar el bienestar en los bienes que generan directamente bienestar en el consumo y por lo tanto pensar solo desde la perspectiva del consumidor, a veces nos lleva a invisibilizar, ¿no? Lo que ocurre en el proceso de producción. Y bueno, eso quería comentar. Hay muchos temas en realidad que se quedan para seguir conversando, pero ha sido muy
interesante y educativa, pensando en el comentario, tu exposición, Angie, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los estudiantes que se han quedado hasta ahora y gracias, Isabel, por los comentarios. Gracias, Angie. Bien, Gracias, con Yancy. eso cerramos la También. Muchas gracias.